Buenos días. El día de hoy te quiero platicar acerca de qué se estudia en filosofía o cómo debemos estudiar filosofía. La pregunta no es cualquier cosa porque hoy en día pasan por ser filósofos muchas personas que realmente no lo son. Muchas escuelas que tampoco lo son y entonces el estudio se puede convertir en una situación más bien extraña y difícil. Que tenemos que averiguar es qué estudiar en filosofía. Y yo he dividido en 4 partes el estudio de la filosofía. Por supuesto que lo primero que debes de estudiar son filósofos. Es decir, nosotros en filosofía deberíamos de estar dedicados a estudiar grandes filósofos. Pero siempre es muy complejo eso. Por eso, en los primeros semestres, lo primero que se estudia son historiadores de la filosofía. Debes tener también en cuenta que hay buenos historiadores de la filosofía y hay pésimos historiadores de la filosofía. Por supuesto, desde el punto de vista que yo sostengo, debemos de leer ambos. Hay muy malas historias de la filosofía que también debemos de leer. Y una vez que nosotros revisemos los historiadores de la filosofía, debes de entender que hay comentaristas, hay cientos de comentaristas que tienen una opinión propia acerca de la filosofía. Debes tener en cuenta que tú vas a toparte tarde o temprano con filósofos de verdad, historiadores de verdad, y comentaristas que defienden sus propios puntos particulares de vista. No está mal, pero tú debes de ser consciente que hay niveles en el estudio de filosofía y por supuesto el nivel más bajo en los estudios de filosofía son los opinadores. Estos opinadores son realmente divertidos porque no tienen un conocimiento de la filosofía, no les interesa estudiar filosofía. Usualmente los opinadores están criticando a los filósofos, pero sin un sustento claro, sin un sustento evidente. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos estudiando filosofía? Todo parece un caos. Todos tienen un punto de vista y lo peor que se nos puede decir en ese momento es que todo es igualmente válido. Ten mucho cuidado con eso porque muchos profesores o ayudantes de profesores tienen la idea de que cualquier opinión es válida. Acuérdate que el comienzo de la filosofía precisamente se construyó separando el conocimiento verdadero de las opiniones, es decir, episteme contra doxa. Y entonces allí lo primero que tienes que evitar es confundir las cosas. Tienes que separar por lo menos en estas 4 secciones tus estudios de filosofía. Es algo muy sencillo, la división que te puede llevar décadas de estudios. Déjame ponerte un ejemplo muy concreto. Vemos en los estudios de filosofía, por ejemplo, es estudiar directamente a los filósofos. Es decir, en algún momento tienes que tomar a Platón, tienes que tomar a Aristóteles o tienes que tomar a Hegel. Y aquí pasa una cosa que en mi época, hace 30 años, era una catástrofe, pero que afortunadamente ya es muy sencilla. Los filósofos hablan de una forma muy clara y muy sencilla. En cambio, los opinadores y los comentaristas pueden ser realmente complejos, pueden tener una ensalada de palabras, una ensalada de conceptos simplemente para confundirte. Déjame ponerte 2 ejemplos muy sencillos. Platón escribe la defensa de Sócrates, escribe el Critón, y en esta apología las cosas son muy sencillas, son muy claras. En segundo lugar,
toma la metafísica de Aristóteles directamente y no tiene ninguna complejidad, ninguna. La primera línea de la metafísica de Aristóteles dice que por naturaleza todos los hombres desean aprender. No hay en la metafísica de Aristóteles ninguna cosa complicada, como sí la vemos en los comentaristas y en los opinadores. Después toma, por ejemplo, la fenomenología del espíritu de Hegel, donde claramente se dice que la verdad es el proceso. No tiene ninguna complicación, y Ortega y Gasset ya nos había dicho desde hace un siglo que leer a Hegel directamente es lo mejor que nos puede pasar porque es muy claro Hegel. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en la filosofía? Ha habido y han creado una neblina realmente muy densa para no ver a los autores directamente. Yo te voy a pedir que te acerques a los autores, a los clásicos de la filosofía. Realmente son muy sencillos de entender. Historiadores de la filosofía, aquí pongo 3 ejemplos maravillosos. El primero, que además con el que yo crecí académicamente, Julián Marías, en su Historia de la Filosofía del año 42, es genial, es un gran texto. Por supuesto que no hay textos perfectos, no hay textos diamantinos, así que sean maravillosamente perfectos. Eso no existe en filosofía. Julián Marías escribe una gran historia de la filosofía. Y también, ya en México, Shirao escribe una introducción a la historia de la filosofía que también es muy importante. Ramón Shirao, dentro de la UNAM en México, por supuesto que es una institución. Y cuando tengas tiempo y dinero para comprar los libros de Reale, de Giovanni Reale, compra también su Historia de la Filosofía. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? 3 grandes historiadores, que no son perfectos, pero que son fundamentales para que te puedas orientar. ¿Qué es lo que tenemos después? Pues en las universidades tenemos muchos profesores, muchos ayudantes y algunos amigos y amigotes que nos van a decir barbaridades acerca de la filosofía. Te debes acostumbrar a eso porque no se puede quitar esos comentarios de profesores y ayudantes. Acostúmbrate a eso, pero también acostúmbrate a que hay filósofos y hay historiadores. Acostúmbrate a que hay comentaristas universitarios que hacen solamente comentarios. Esto debes de tomarlo como una preparación para los opinadores. Si tú ves series de televisión, si tú ves series sobre filósofos, si tú tomas la Wikipedia, que no está mal, o sea, no está mal tomar la Wikipedia, debes de saber que son opiniones. Algunas veces son buenas opiniones y otras veces son opiniones verdaderamente estrafalarias. ¿Qué es lo que debes tú quitar de tus estudios de filosofía? Nada, absolutamente nada. Tienes que saber manejarte en estos 4 niveles. No podemos tener la pureza de los textos originales, ni tampoco el conocimiento enciclopédico, sobre todo de Reale, ¿sí? De los historiadores. Y siempre vamos a convivir con profesores y ayudantes. Y cuando salgamos al mundo real, bueno, la situación es de opiniones. ¿Qué es lo que tú necesitas hacer para estudiar filosofía? Mantener estas divisiones y poder navegar en estas 4 divisiones que aquí yo te presento, porque nunca van a desaparecer, siempre van a existir, y lo único que yo te pido de la manera, ahora sí, que más intensa, es que no te hundas ni en los filósofos, ni en los historiadores, ni en los comentaristas, ni en los opinadores. Esto es muy importante porque yo he visto, después de muchísimo tiempo en las universidades, he visto
opiniones verdaderamente salvajes, opiniones completamente estrafalarias de opinadores y de comentaristas. Y mira que también he visto algunos libros sobre la historia de la filosofía que son verdaderamente terribles. No podemos eliminar la realidad, pero sí podemos ponerla en su lugar. Y yo te propongo estas 4 formas, estos 4 niveles para estudiar filosofía. Espero que con esto el estudio de la filosofía sea más fácil, sea más sencillo y nos permita pensar mucho mejor esta gran materia que tenemos desde hace 2500 años en el mundo occidental. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.